De todo ese organigrama de poderes, al final, ¿cómo se comunican con nosotros y nosotras? Con determinadas cadenas de televisión, sobre todo, porque siguen siendo las más consumidas, que simplifican el discurso para que esto que es tan complejo y que hay que estudiar y que pasa mucho tiempo para entenderlo, pues se resuma en el culpable es el chico senegalés que viene aquí buscando, en la que manifestantes le tiraban muñecos ensangrentados como nenucos, ¿no? La que te cuento. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a La que te cuento. Os están encantando los programas, ¿eh? Diana Navarro, Gordo Master, Festival de Cine. Pues nos cambiamos un poquito de tercio y nos vamos al mundo del periodismo con una periodista, yo diría, de las más activistas del país, Patricia Simón. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal? Un placer. Y el placer es para nosotros tenerte aquí a una pedazo de profesional como tú. Muchísimas gracias. Que vamos a cambiar el tercio un poquito porque venimos de muchos artistas, ¿no? De Diana Navarro, de Gordo Master, pero tú eres periodista y una de las más activistas del panorama social. Yo diría, mediático. me gustaría ser activa, no tanta activista. Yo creo que hay una confusión cuando trabajamos con el enfoque de derechos humanos, que en realidad es señalar cuáles son las injusticias, pero sobre todo quiénes son los responsables. Hay quienes nos confunden con activistas. Yo soy defensora de derechos humanos cuando no puedo ser periodista. Por ejemplo, ahora que está teniendo lugar el genocidio en la Franja de Gaza, al no poder estar dentro reportando, pues entonces lo que hago es organizar con compañeros y compañeras manifiestos, acciones de protesta, pero yo lo que soy es periodista. Eres periodista, no te consideras activista, entonces tú cuentas los hechos tal y como los ves, ¿no? Bueno, como hacemos todos los periodistas, es decir... ¿Todos los periodistas hacéis eso? Todos los periodistas contamos desde nuestro punto de vista lo que estamos viendo. Otra cosa es si intentamos ser honestos, independientes y sobre todo lo que yo intento hacer, que es no quedarme con el retrato del sufrimiento, sino siempre intentar investigar para señalar con nombres y apellidos quiénes son los que lo están provocando para lucrarse o para ganar poder. Tu periodismo siempre se acerca a la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. De todos los reportajes, toda tu carrera periodística que has hecho, ¿cuál ha sido el conflicto que más te ha marcado en tu carrera profesional? Bueno, hay muchos, pero en realidad lo que más me ha sorprendido en estos casi 20, o más de 20 años trabajando, no ha sido ningún conflicto, ha sido la violencia que el Estado español ejerce contra las personas migrantes. Es decir, para mí lo más terrible no es que vaya a Colombia y vea cómo se desarrolla una guerra absolutamente injusta donde se asesina muchísima gente todavía hoy, o lo que está pasando en Gaza por parte de un Estado genocida como es Israel, es que un Estado democrático en el seno de la Unión Europea se pueda estar asesinando, como se han asesinado a decenas de personas en la valla de Melilla, ¿no? Y eso es la punta del iceberg, porque llevamos 20 años viendo cómo se violan todos los tratados internacionales por parte de un Estado supuestamente democrático. ¿Y por qué crees que ocurre esto en nuestro país? En nuestro país y en toda la Unión Europea y por parte de Estados Unidos, porque bueno, está muy analizado. En realidad hay un negocio en torno a la xenofobia, que es cuando tenemos una clase política que no es capaz de hacer frente y dar respuesta a los grandes desafíos, que son la crisis climática, que es la robotización del mercado laboral, de qué vamos a vivir, por ejemplo, ¿no? Y cómo vamos a vivir ante una crisis climática. Se buscan enemigos exteriores, que siempre son los extranjeros pobres, ¿no? Y se les pone a competir con los trabajadores locales, que ya tienen una circunstancia muy dura, como son los trabajadores y trabajadoras en España, y que de alguna manera hay una maquinaria de medios de comunicación que se dedican a desinformar continuamente para convencerles que el responsable de que cobremos menos que hace 20 años es el chico que tiene que subirse a una patera en Marruecos, ¿no? Cuando las grandes empresas del IBEX 35 siempre tienen muchísimos mayores beneficios. Entonces, para construir toda esa mentira y que estemos distraídos con el culpable es la persona que está trabajando en los campos de Huelva recogiendo la fresa por un salario asqueroso, ¿no? Y no estemos pensando en quienes cada vez son más ricos y sobre todo tienen más poder para decidir qué es lo que pensamos, porque gran parte de la población se informa por unas televisiones privadas que están continuamente manipulando para enfrentarnos entre nosotros. O sea, que esta construcción social, este imaginario social que nos han creado en contra, por así decirlo, de los migrantes, viene por parte de los medios de comunicación, sobre todo por las cadenas privadas.
Bueno, son una herramienta útil, en realidad, es decir, lógicamente no son el poder más interesado, sino que hay por una parte una minoría social que considera que tiene derecho a tener la mayor parte del poder económico, grandes empresas que se retroalimentan en el discurso de que para ser rentables siempre tienen que crecer más, que es este neoliberalismo, ¿no?, que se ha demostrado fallido. Que ya antes de la crisis de la pandemia, incluso el The Economist sacó una gran portada diciendo tiempo de resetear el capitalismo porque ya no funciona, pero que mientras funcione, ¿no?, mientras sigan pudiendo sacarle el máximo beneficio, lo van a intentar. Entonces son estas grandes empresas, que podemos estar hablando de la banca, es decir, del Banco Santander, del BVA, pero luego está sobre todo la industria armamentística y está el gran negocio de los datos, que va a ser el que realmente nos pueda manipular, haciéndonos creer que pensamos lo que queremos cuando lo que tiene es toda la información sobre nosotros y nosotras, ¿no? Las grandes redes sociales y plataformas tecnológicas, y que van a hacer discursos ya preconstituidos y personalizados para que sean los que nos lleguen. Entonces todo ese organigrama de poderes, al final, ¿cómo se comunican con nosotros y nosotras? Con determinadas cadenas de televisión, sobre todo, porque siguen siendo las más consumidas, que simplifican el discurso para que esto que es tan complejo y que hay que estudiar y que pasa mucho tiempo para entenderlo, pues se resuma en el culpable es el chico senegalés que viene aquí buscando un futuro. Y hablando de los medios de comunicación, porque ya has dicho que es una gran maquinaria que no solo depende de los medios de comunicación, depende de la banca, depende de gobierno, de muchísimos factores. Hablando de los medios de comunicación, ¿qué crees, cuál es el papel que deben adoptar ellos para acabar con esta maquinaria? Los medios. Los medios, los periodistas. Los periodistas son el último eslabón, son trabajadoras y trabajadoras, y ahí yo no voy a entrar en cuál es su responsabilidad. Lo que sí tenemos es un código deontológico, es decir, si un médico, y también pasa a veces, de alguna forma favoreciese, ¿no?, que una persona no se curase, no voy a decir que se muera, que se intoxique, estaría incumpliendo su función social, ¿no? Y por tanto se podría ir al colegio de médicos y se podría poner una demanda para decir este doctor o doctora pues está enfermando, intoxicando a un paciente. Eso no lo hacemos lo suficiente en los colegios y asociaciones de la prensa, ¿no? Y no solamente los periodistas, las periodistas, sino, por ejemplo, las ONGs. Es decir, si hay un programa de televisión que se dedica a ganar dinero a costa de pues, hacer discursos machistas, por ejemplo, que va en contra de la Constitución, que dice que todos los seres humanos tenemos que ser iguales y tener la igualdad de oportunidades, alguien debería de ir a la Federación de la Asociación de la Prensa, a la FAPE, al Col·legi de Periodistas en Cataluña, aquí a la Federación de Sindicatos de la Prensa, donde sea, a poner una demanda y decir, esta persona está intoxicando a la sociedad. Creo que eso es una herramienta que no utilizamos, y luego, por supuesto, afear públicamente este tipo de contenidos, ¿no? Que yo creo que cada vez se hace más. El problema es que lo hacemos en un foro donde solamente nos escuchamos nosotras, y es las redes sociales. Twitter se ha convertido en un espacio para hablar los y las periodistas con los y las políticas. Sí. Pero la mayoría de la ciudadanía, como se ha demostrado ahora con las elecciones, por ejemplo en Galicia, pero en cualquier contexto, está intentando sobrevivir y no está pendiente de este tipo de debates que parece que nos gustan mucho porque nos lucimos, pero que no transforman la realidad. Qué interesante todo lo que nos está contando Patricia Simón, realmente te lo digo, y yo me estoy quedando ahora mismo sin palabras. Yo no sé qué decir ante esta pedazo de periodista, te lo digo de verdad. Vamos a hablar un poquito de tu carrera. Oye, Patricia, mira, me he hecho una chuleta hoy. Ya sabéis que yo saco un poco la libreta. Esta libreta maravillosa de la Asociación de la Prensa de Málaga, que estamos aquí. Y has sido redactora y copresentadora en Mil y una noches en Canal Sur 2. Sí. Antes, o sea, tú llegabas con la idea cuando estudiaste periodismo de quiero ser copresentadora de un programa, o no, de ser, por ahora como eres periodista freelance, defendiendo tus ideales, por así decirlo. No, yo quería ser periodista desde que tengo 5 años, porque una profesora me dijo que escribía muy bien, pero cuando yo llegué a la universidad era la primera en mi familia, la primera persona en mi familia, por ambas partes, por padre y madre, que llegaba a la universidad. Entonces ya llegar a la universidad era un éxito alucinante y no sabía, porque no tenía el capital cultural para saber cuáles son los pasos que se dan, ¿no?, cuando llegas a la facultad. Entonces para mí eso ya era un disfrute total, y luego dio la casualidad que montamos un grupo de compañeros y compañeras fantásticos que nos estimulamos muchísimo entre nosotras, y fuimos un día a un programa de Canal Sur 2 que entonces existía,
que era Las Mil y una Noches, que era muy interesante porque el público éramos jóvenes que debatíamos con los expertos y expertas que estaban como en el centro, ¿no? De temas de actualidad que podía ser, pues me acuerdo de uno de los programas que era si las parejas homosexuales podían adoptar, ¿no? Y participando en ese debate, pues a mí y a otro compañero, Juan Luis Sánchez, que ahora es su director del diario, nos pusieron como copresentadores y redactores. Y a partir de ahí, pues fuimos cada uno descubriendo también cuáles eran las vocaciones, ¿no?, que teníamos. ¿La televisión te gusta? A mí no, yo no veo la tele. Pero sí que hay programas que creo que tienen mucha calidad. Sí. Has dicho que en Mil y una Noche debatíais si las parejas homosexuales podían adoptar o no. Un debate que ahora mismo es impensable. Claro, pero de esto hace pues 23 años. 23 años, ¿cuánto llevas ya en el mundo? Desde entonces, con 19 empecé a trabajar y tengo 40. Y hablando de las parejas homosexuales, si podían adoptar o no, que ya lo decimos, es un tema impensable en España. En otros países, desgraciadamente... en la mayoría de los países sigue siendo un debate impensable. Sí, bueno. Pero, ¿tú piensas que los periodistas habéis tenido mucho que ver en lograr estos avances sociales, por ejemplo? Bueno, en determinados temas sí y en otros no. Yo creo que es verdad que en el primer gobierno de Zapatero, cuando se aprueba el matrimonio homosexual, había sido una lucha que sobre todo había llevado a cabo el colectivo LGTBIQ, y que la sociedad no estaba en el debate público, y ahí tuvimos un liderazgo político fundamental. O la ley contra la violencia de género, por la que la ministra Viviana Aído, que todo esto pillara muy lejos, pero sufrió un acoso brutal. Yo me acuerdo en un acto que tuvo la entonces ministra Aído, en la que manifestantes le tiraban muñecos ensangrentados como nenucos, ¿no? Y a esta mujer le llegaron muchísimas amenazas de muerte. Entonces ahí sí hubo un impulso político, que lógicamente había un sustrato social, pero que no era un clamor popular. Pero por ejemplo yo sí creo que el hecho de que las periodistas estuviéramos muy presentes en la gran movilización feminista del 8 de marzo de 2018, eso hizo que hubiese una compenetración muy fuerte entre los medios de comunicación, las periodistas que estábamos ahí, y el movimiento feminista. Y eso hizo que algo que cuando en Pícara Magazine en 2010, y yo con otras compañeras en Periodismo Humano hablásemos de que hacíamos periodismo con enfoque de derechos humanos y de género, porque en ese momento todavía no hablábamos de enfoque feminista porque nos daba un poquito de vergüenza, pues nos llamasen activistas, ¿no? Y desde los medios tradicionales nos dijesen que eso no era periodismo profesional y que ahí lo que estábamos haciendo era de alguna forma presión política, activismo, ¿no? Y ahora, pues todos los medios que quieren ser serios y rigurosos y que quieren dar este relato de la realidad en el que las mujeres seamos el 50%, pues se definen como o medios feministas o enfoque de género los más, bueno, pues conservadores. ¿Te consideras pionera junto a tus compañeras en este enfoque? No. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el feminismo es que continuamente estamos descubriendo que tenemos precursoras desde hace más de un siglo, ¿no? Y que todo lo que pensamos que estamos inventando ya lo hicieron muchas compañeras pues en la cobertura de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Mujeres que realmente lucharon y se expusieron a muchísimo, desde hasta la cárcel, por querer ser tratada como una igual y no como un animal de compañía. Entonces eso te quita, por una parte, el adanismo de considerar que estamos haciendo grandes cosas, ¿no? Y por otra parte, el sentirte muy orgullosa de ser parte de una red muy antigua de mujeres valiosísimas. Y aquí tenemos a la primera reportera de guerra, que fue Carmen de Burgos, además. Que, hablando de todas las mujeres periodistas que consideras que abrieron el camino y que han sido pioneras, ¿quién es tu referente? Hay muchas, pero bueno, por muchas razones, Maruja Torres, por supuestísimo. Amiga muy querida y que además siempre ha sido muy generosa con las compañeras. Rosa María Calaf, por supuesto. Carmen Sarmiento, por supuesto. Y luego, si pienso en más jóvenes, Leila Guerriero me parece... Ay, me encanta. Me encanta maravillosa. Leila. Sí, la verdad que sí. Así que creo que son mujeres que han hecho un periodismo distinto, pero las que seguimos aprendiendo una barbaridad. Vamos a distraernos un poquito y vamos a hablar de
periodistas, comunicadores mediáticos. Vamos a ver qué nos trae mi compañera Milagros Vera. ¡Hola! Qué guapa estás siempre, por Dios. Gracias, cariño, para los que me miran. Vamos a ver, ¿qué nos trae? Pues sí, mira, os traigo una sección en la que te voy a plantear una serie de comunicadores, periodistas más mediáticos y te los voy a enfrentar. ¿Vale? Entonces yo te voy a decir dos, tú me vas diciendo uno y yo con lo que vayas eligiendo vamos a quedar con uno. Es como de los que te digo, el que más te guste, voy a decirlo, ¿no? Venga. Vale. Vamos a empezar con Pablo Motos o Jorge Javier Vázquez. Bueno, Vázquez. No se lo he pensado. Así lo facilito, ¿no? ¿Por qué Pablo Motos no? ¿Cómo podría gustarme Tantas Pablo Motos? razones. Tantas razones, ¿no? Bueno, me parece de las cosas más dañinas que le ha pasado a este país en los últimos 20 años. Y de hecho lo estabas hablando antes, programas machistas en la televisión. Lo En tiene prime time. todo. No En te- prime time. Pero ¿y por qué crees que sigue teniendo tanta audiencia? Bueno, porque creo que vivimos en una sociedad muy cansada y muy entristecida, porque hay mucha gente que tiene vida muy duras y muy precarias y muy agotadoras, y que cuando llegan a casa el hábito que siguen teniendo es encender la tele y que haya algo que les distraiga. Y Pablo Motos hace muy bien lo de utilizar ese cansancio para, bueno, pues para evadirse, pero te puedes evadir de muchas maneras, ¿no? Y esta es de la peor, generando odio, banalizando todo, idiotizando, ¿no? Idiotizando. Si a ti Pablo Motos te invitara, te llegara una invitación del hormiguero, ¿irías? No. Pero tampoco irías para enfrentarte a él. Ridiculizar, Por ejemplo. No, ridiculizar tampoco, por enfrentarte a él. Creo que no, porque no es mi perfil tampoco. Quiero decir que hay gente que es muy inteligente y a la que admiro mucho, que va y es capaz de revertirlo, como pasó con Sofía Vergara, que me parece maravilloso, pero yo creo que no sabría hacerlo porque tampoco es mi ámbito y además yo suelo trabajar temas que sinceramente no, quiero decir, si estoy hablando sobre el genocidio de Gaza, es que no quiero que ese señor toque con sus zarpas ninguna cosa que me parezcan tan serias y tan graves como las que yo suelo trabajar. ¿Y a ti qué te parecía Sálvame? Hablando de Jorge Javier Vázquez. Pues yo creo que ha habido como... Es que Sálvame era lo peor hasta que se convirtió el debate político en un Sálvame, ¿no? Es decir, cuando efectivamente generaron este hábito de que la evasión fuese el cotilleo, ¿no? Y además muy violento y muy... ha salido gente destrozada, ¿no? Psicológicamente. Ellos mismos, Claro, dentro del mismo programa. Llegó un momento en el que se devoraron a sí mismos, ¿no? Eso era lo peor que pasaba en la tele, pero entonces hubo debates políticos que adoptaron el formato y el tono del Sálvame Deluxe para destrozar la política, ¿no? Y llevar la política también a lo irrisorio y al enfrentamiento y al grito. Entonces yo prefiero el entretenimiento que te dice estamos haciendo basura, pero no tiene mayor trascendencia, o sea, nos estamos destrozando nosotros, a lo que se presenta como información seria, ¿no? Y cómo es que estamos haciendo política y tal, y es muchísimo peor. Así que, bueno, mucho más Sálvame en comparación con muchas más cosas que se presentan como serias. Bueno, ha quedado clara la posición de Patricia Simón y en el juego ha elegido a Jorge Javier Vázquez. Venga, sigue. Vale. Espero que la cosa mejore. Sí, ya. Bueno. Ana Rosa Quintana o Sonsoles Onega. No he visto a Sonsoles Onegas, pero sí he visto a Ana Rosa Quintana, así que me quedo con Sonsoles Onega. ¿Pablo Motos o Ana Rosa Quintana? Pues no sabría qué decirte, pero creo que incluso destila más odio Ana Rosa Quintana que Pablo Motos, así que me quedaría con Pablo Motos. Nunca pensé que llegase a decir esto. ¡Wow! Venga, seguimos con... Pues yo te aconsejo que veas algo de Sonsoles. A mí me Vale, gusta a mí mucho me gusta Sonsoles mucho. Onega, ¿eh? Lo veo. Y de hecho, un profesor nuestro trabaja con ella en Y ahora son soles, en Antena 3. Y a mí, no sé, A mí también me mucho. gusta Pues lo su veré. manera de... Mercedes Milá o Rosa Villarreal. Ah, interesante. Pues cualquiera de las dos, la verdad. No tengo así una preferencia, me gustan las dos y creo que han sido importantes sus trayectorias, pero por los temas que ha hecho Mercedes Milá y por lo que está haciendo la televisión española Mercedes Milá. Otra Vale. mujer que me encanta, por cierto, es Inés Hernández. Me encanta Inés Hernández, de Sí, verdad. a mí me gusta también. Sí. Además, desde que empezó. Además, y no entiendo el odio que le tienen
los grandes, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Porque sí. Sí, uy, el Sí. otro día en el radio la pusieron. A ver, que es normal. Bueno, por vale, lo- pero ahí no habla nada bien, ¿no? Claro, ya, o sea, por el enfrentamiento político también, pero uff. Bueno, hablando de radio, ¿qué traes? ¿Qué traes ahora? Carlos Herrera o Jiménez Los Santos. Uf, madre mía. Esto es... Te lo está poniendo difícil, ¿eh? Madre de Dios. Me da igual, cualquiera de los dos me parece aborrecible. Pero te Pero tienes que quedar necesitamos con uno para continuar Ah, el me voy a juego. quedar con Carlos Herrera. Venga. Vale. ¿Y nos vamos a dónde? Y nos vamos a Vázquez, o sea, Jorge Javier, o a Sonsoles. Es que no he visto Sonsoles, pero si me decís que os gusta mucho, A mí me gusta. pues venga Sonsoles, A confío A en vuestro ver, criterio. a mí me gusta Sonsoles Onega, es verdad que me gusta mucho, pero por ejemplo, con el caso de Edwin Arrieta, el del hijo del actor, Rodolfo Sancho, Sí. ¿sabéis el que os digo? Se dice que ella ha blanqueado mucho al asesino. Entonces, ahí ha tenido bastantes críticas, pero luego ella como periodista y como presentadora me gusta mucho. A mí también me mola. Vale. Bueno, es que no la he visto, así que confío en vuestro Venga, criterio. confía en Espero nosotros, no tener que Patricia Simón. arrepentirme. Si cuando la veas no te gusta, nos habla y ponemos un vídeo diciendo, perdón Patricia Simón por recomendarte mal. Y bueno, entre Milá y Carlos Herrera, escribo Bueno, Milá, ¿no? claramente, claro. Vale. Y bueno, Mercedes Milá o Sonsoles Onega. Mercedes Milá. Mercedes Milá. Pues se ha quedado de entre todos los comunicadores con Con Mercedes Mercedes Milá. Milá. Ay, a mí me encantaría que Mercedes Milá viniera aquí con nosotros también un día. Pues, si ven a Málaga, no me extrañaría que Sí. aceptara, porque me parece una mujer muy accesible, ¿no? Y muy natural. Muy interesante. Y además, la carrera que tiene Me gusta ella. mucho también su hermano, Lorenzo Milá. Lorenzo Milá, yo no lo he llegado a conocer a Lorenzo Milá. No, yo tampoco. No sé si sigue en Es activo. presentador y de televisión española. Sí, sigue en activo. Sí, sí. Yo pues no lo sigo, en realidad. Pero Mercedes Milá, lo curiosa que es su carrera, que es hecho una de periodista muy importante. Pero me sorprende que me hayáis preguntado por estos perfiles, porque pensaba que ibais a preguntarme por perfiles más afines a lo que hacéis vosotros y vosotras. No, te lo hemos hecho al revés Claro. porque Por sabíamos lo que mediático, por había. dar que por ahí. hablar. Muy bien. Que si lo hiciéramos más afín a nosotros, por ejemplo, ¿quién te preguntaríamos? Bueno, habéis hablado de Inés Hernán, por ejemplo. Claro, Me yo te iba a parece, decir claro. también la chica de Tirando el Chicle, por ejemplo. Ah, mira, también. También. Me sí. encanta. Yo la Pues sigo sí. muchísimo, la verdad. Bueno, lo que estaba diciendo Mercedes Milá, ¿a ti qué te parece? Que ella, tan importante que es en el mundo de la comunicación en realidad, todos los temas que ha tratado y que incluso haya presentado Gran Hermano. Sí, bueno, es que es muy ecléctica. También creo que eso está muy bien porque vivimos en sociedades muy ortodoxas y muy cerradas. Y creo que, sin gustarme a mi gran hermana, Mercedes Milá es una persona que no es fácil de encasillar y eso me gusta muchísimo. Es muy libre y creo que hay que reivindicar mucho eso, que como periodistas no somos influencers, no somos creadores de opinión para una sección de la población, sino que nuestro papel es interpretar la realidad. Y ella, con todo ese tipo de programas que ha presentado, creo que defiende muy bien, pues eso, gente que ha sido muy libre y que ha hecho cosas muy variadas. ¿Qué opinas del intrusismo laboral? Joder, lo iba a preguntar ahora mismo. Lo iba a preguntar ahora mismo, pero, te lo juro. ¿Has visto qué serio me pongo con Patricia Simón? Cuidado. ¿Qué opinas del intrusismo laboral? ¿Qué es el intrusismo laboral? El intrusismo Gente laboral. que no por ha ejemplo. estudiado, por ejemplo, nuestra carrera o no tiene un estudio en comunicación, pero sin embargo en redes tiene un montón de... Bueno, de en redes, incluso claro, en sí, medios. en medios también. Tiene un montón de visibilidad y se hacen llamar comunicadores, ¿no? Yo no estudiaría periodismo, si volviese atrás, pero Qué sería bien. periodista. Es decir, a mí la carrera de periodismo, tal y como se planteaba en ese momento, creo que, bueno, pues dediqué mucho tiempo a cosas que luego no he aplicado, no porque no sean importantes, sino porque el método de estudio era, bueno, el que sigue siendo, ¿no? El estudiar y vomitar. Y en cambio creo que me hubiese sido mucho más útil pues haber estudiado relaciones internacionales o derecho o no sé, o económicas y luego haber hecho una especialización, un máster o lo que sea en periodismo. Dicho esto, muchos de los grandes periodistas a lo largo, por ejemplo, en España del último siglo no estudiaron periodismo y sería absurdo considerarlos intrusos, ¿no? Entonces, creo que esto es un oficio, que hay una parte que son herramientas, que muchas de esas herramientas, como decía antes, que por ejemplo la metodología de los derechos humanos o la metodología del enfoque feminista, en muchas facultades no se enseñan cuando son las más rigurosas
y que por tanto la parte académica está bien, no digo que haya que suprimirla, pero no es, para mí no es un condicional, no es una condición imprescindible. Y todo lo contrario, creo que cuanto más medios hagan equipos multidisciplinares, la información va a ser de muchísima más calidad. A mí me encantaría trabajar con equipos de antropólogos, de psicólogas, de abogados, que pudiéramos hacer investigaciones ambiciosas desde todas esas disciplinas, porque el mundo ya no es así. Una periodista con una formación media le cuesta mucho entender la realidad sola, porque tienes que tener una formación, bueno, pues de muchísima disciplina. Entonces, como esto es una cuestión de estudiar, ir a los sitios, ver lo que pasa, volver a estudiar, contrastar y luego contarlo, sola va a ser una información muchísimo más pobre. Entonces, el intrusismo me parece una cosa muy antigua. Una cosa antigua, pero que se sigue denunciando. Sí, pero por una cuestión de laboral. Es decir, el problema del periodismo ahora mismo es que el modelo económico de los medios de comunicación desapareció, no hay dinero, la gente cada vez lee menos y apaga, y sabemos que hay un tercio de la población que apaga la radio cuando llegan los informativos, que no paga por una suscripción, porque la información tal y como está ahora mismo la situación, si tú no tienes canales de participación en la democracia, solamente te sirve para frustrarte, ¿no? Porque qué mal está el mundo, que hay un genocidio, que antes un volcán, que ahora una crisis climática. Si tú no tienes capacidad de hacer nada con esa información, ¿para qué te vas a informar, no? Esa es la sensación que tiene mucha gente, para sentirte pequeñito, para sentirte impotente, entonces no te informas. Y claro, pues se están reduciendo muchísimo las plantillas. Antes también porque, bueno, los medios perdieron también el horizonte de cuál era su función social, porque lo compraron empresarios que muchos eran constructores, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay asociaciones de la prensa que piden el título porque hay un problema de desempleo. Pero eso, sinceramente, no creo que el periodismo se vaya a salvar porque todo el mundo estudie periodismo, sino se va a salvar porque no se considere periodista a Ana Rosa Quintana y se considere periodista a gente que está haciendo una labor extraordinaria de investigación y de revelar cosas importantísimas, ¿no? Entonces, así sí, no porque vayan a la facultad. Pues sí. Patricia, has mencionado antes la vergüenza que sentías cuando empezabas a declararte feminista. No, yo nunca yo siempre me he declarado feminista desde la facultad, que en aquel momento éramos muy pocas las que lo teníamos claro. Lo que sí no teníamos en ese momento el empoderamiento, ¿no?, por utilizar la palabra, era cuando fundamos medios de comunicación en 2010 para hacer este periodismo, y desde los medios ya, bueno, pues asentados y demás, cuando hablábamos del enfoque de género nos decían que eso era activismo. Entonces ahí no hablábamos de enfoque feminista, porque nos parecía que el enfoque de género como que tenía, ¿no?, era el palabra que tenía un poquito más de reputación social. Pero vamos, feminista no, nunca he tenido vergüenza, y creo que además es maravilloso que mucha gente que ha sido machista y que los hemos sufrido, pues ahora estén trabajando para no serlo. A mí eso, en vez de alguna forma señalarlo, yo creo que la deconstrucción, que es un avance, ¿no? Es un avance total, y es una suerte que haya tanta gente realmente, bueno, pues que yo creo que el feminismo nos hace mejorar a todos y todas, y que sí que creo que los hombres también van a vivir mucho mejor cuando lo descubran, ¿no? Que todavía se sigue pensando que erróneamente que el feminismo es la superioridad. A mí es que eso me sorprende mucho, pero fíjate. Joder, que a mí también, es que es con que te informes un poquito. Pero yo creo que hay gente que eso lo dice sabiendo que no es verdad, pero porque en realidad lo está instrumentalizando políticamente. El problema que tenemos ahora es que hay una parte de la población que, porque es de derechas, es antifeminista, y es como, pero si, yo sí creo que se puede ser feminista y ser de derechas, y no solamente que se puede, sino que se debe. Claro. Pero están utilizando la lucha de machista para hacer una lucha ideológica contra la izquierda. A mí me encanta un clip que hay de Mercedes Milá, hablando otra vez de ella, cuando presentaba Gran Hermano, que sale un concursante y le dice: tú me tienes manía porque eres feminista. y le contesta ella: y a mucha honra, ¿sabes lo que es el feminismo? Y me encanta ese clip. Mira, Noemí, te está encantando la entrevista, sí, ¿verdad? ¿Qué te está pareciendo, Patricia Simón? Habla increíble, y además es un ejemplo a seguir para todos los que estudiamos periodismo y para todos los que queremos algún día no transmitir la información por transmitirla, sino dar también una interpretación nuestra que sirva para dar visibilidad a temas que son muy importantes en la sociedad.
Ole, ole, mira Noemí, y no quiere salir Y no nunca en quiere salir, pantalla. no quiere salir. Oye, Sí, Noemí, la tía, algún día tenemos que sentar Noemí aquí también, a ver si lo Hombre, conseguimos. seguro que pronto. La polarización que está habiendo en la sociedad, ¿cómo la estás viviendo? Pues con mucha preocupación, imagino que como vosotras, porque no es un fenómeno que sea algo como que esté en los medios, sino que lo vivimos en nuestros propios grupos de amigos, en la familia, ¿no? Que cada vez nos callamos más temas que consideramos importantes con la gente más cercana, porque genera suspicacia y muchas veces conflicto, ¿no? Y yo creo que además hay otro problema, y es que quienes nos solemos callar porque no queremos generar más conflicto, porque somos señalados como los problemáticos, somos los que defendemos la decencia. Es decir, que quienes defendemos la igualdad, que defendemos la lucha contra la justicia, contra la injusticia, la redistribución, todo eso, ¿no? O la lucha contra la crisis climática, somos como los provocadores, ¿no? Muchas veces, y se nos ve como ya vienen los problemáticos. Y me parece que bueno, que tenemos que esforzarnos, aunque muchas veces es muy complicado, por volver a construir pequeños consensos, ¿no? Sobre qué está bien, que ser buena persona está bien, que ser machista está mal, como cosas básicas, que ser racista mal, caca, ¿no? Para volver a establecer diálogo. Hay que reeducar a la sociedad. Pues sí, lo que pasa es que es muy complicado, porque todo se vive desde la susceptibilidad, ¿no? Es cuando yo estoy debatiendo de ideas, que puedes estar de acuerdo o no, esta polarización significa que tú lo vives como un ataque personal, ¿no? Entonces si yo te estoy diciendo, no, es que la crisis climática está demostrada científicamente. Si tú eres negacionista de la crisis climática, vas a pensar que es que yo te considero más tonto. Y me dices, que tú me sabrás, ¿no? Y claro, es como si no creemos en la ciencia y en los hechos, ¿no? En las evidencias, es imposible el diálogo. Entonces es de las cosas más preocupantes que nos están pasando. Muchas gracias, Patricia Simón. Tu libro, Miedo. ¿Cómo es ese libro? Que no podemos encontrar los lectores en Miedo. Pues os podéis encontrar un viaje por muchos lugares del mundo donde hay gente muy diversa que he tenido la suerte de conocer y que me encantaría presentarle a mis amigos, amigas, ¿no? Porque me parece gente que te enseña muchísimo, que está luchando contra ese discurso del odio, contra la injusticia, pero desde el disfrute. Es decir, es un libro que reivindica la alegría y el gozo. Y lo que hace es diseccionar todos esos miedos con los que intentan de alguna forma aplacarnos, pues el miedo al otro, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, para al organizar quiénes son quienes están moviendo esos hilos, pues de alguna forma desactivarlos, ¿no? Porque creo que estamos como con muchos miedos embrollados y no sabemos si es a la precariedad, a la incertidumbre, al futuro, y es como, bueno, vamos a organizar todo esto, ¿no? Como poniendo post-it, y una vez que lo visualicemos, pues vamos a entender qué nos está pasando, y porque hay mucha gente joven, por ejemplo, que tiene ideas suicidas, que está con depresión y demás, y es porque el mundo se le hace bola, porque todo el mensaje que reciben es que está todo fatal, y sinceramente, para la mayoría de los colectivos y de la población del mundo, es el mejor de los tiempos posibles. Si eres mujer, si eres persona racializada, si eres del colectivo LGTBIQ, todo esto es la mayoría de la población. Nunca hemos tenido tantos derechos, por muchos que nos queden por conquistar. Entonces eso nos lo tenemos que estar recordando todo el tiempo para no pensar realmente que estamos tan mal, porque estamos mal por la crisis climática. Estamos mal porque hay una robotización, como decía, del mercado laboral, pero tenemos unos avances impresionantes que hemos conseguido juntándonos y diciendo en voz alta que la injusticia no se admite. Lo Qué podemos bonito, conseguir tío. a través de Amazon, todas las Amazon librerías, mejor ¿no? no, mejor las Bueno, Amazon librerías. no, mejor no. A las librerías de calle, a las nuestras de toda la Eso. vida, pero que también está en También está en la Amazon. plataforma. ¿Cómo ha sido la figura paternal para ti a lo largo de tu profesión? ¿Te ha inspirado en él en algún momento? Sí, hombre, claro, ha sido un referente en muchos sentidos. Lo que pasa es que mi padre murió hace casi 3 años. Entonces sí que aprendí también mucho de cómo fue su proceso de muerte, porque era una persona muy vital, muy alegre, que celebraba mucho la amistad, y con su muerte pues yo dejé de banalizar la muerte, ¿no? Entendía que él no quería cumplir años, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, pero si cuando se cumple años, pues es que está vivo. Y después pensé, claro, es normal que no quieras cumplir años, porque él decía, estoy más cerca de la muerte. Normal, pues ahora entiendo que efectivamente que tenerle miedo a la muerte hay una parte que es de no querer morirte, y eso es sano. Así que sí, fue muy importante y lo tengo muy presente.
Muy bien. Yo ya te voy a preguntar una cosa, porque ya que tenemos aquí a Patricia Simón, yo quiero saber un poquito de algo que sucedió hace una semana, pero rápido, porque no tenemos tiempo. Venga, titular y entradilla, como dicen a nosotros en la carrera, titular y entradilla. ¿Qué te parece lo de María del Monte y Antonio Tejado y toda la que liada? ¿Estás enterada de eso? ¿No estás enterada? ¿Qué ha Ay, pasado? no estás enterada. Ha pasado, Cuéntame. ¿sabes quién es María del Monte? Sí. Cantante robaron en su casa Sí. hace unos meses y ahora hace una semana se ha descubierto que fue su sobrino el autor intelectual. Madre mía, qué horror, ¿no? Es horroroso. No sé, no sé qué puedo decir. Titular y entradilla. Me parece lo peor. Es que encima le regaló un perro después del robo para que no le... como para que se sintiera protegida, ha sido... Ay, no puedo Bueno, creer. bueno. No sabía lo Ella del no lo perro. sospechaba. Bueno, presuntamente ella puso el foco en su sobrino desde el principio, pero no se sabía, bueno, que ha sido a ella y a su pareja, que es la periodista Inmaculada Casal. Pues Antonio Tejado ha sido el supuesto autor intelectual. Madre mía. Que me ¿Me parece- dejas? Te dejo Me con parece la muy nota. fuerte que esa persona sea intelectual en algo. O sea, Tú imagínate, Patricia Simón, que está acostumbrada a hablar de temas Temas serios. importantes, en serio, de la No, franja de esto no me lo Gaspar. esperaba. Y ahora le pregunto yo por María del Monte. el factor sorpresa. del Pero bueno, programa de hoy. solidaridad con las afectadas. Solidaridad con Inmaculada Casal y con María del Monte. Muchísimas gracias, Patricia Simón. Muchísimas Ha sido, gracias a vosotros. Muy interesante. vosotras. la verdad. ha sido un verdadero placer, de Un verdad, placer. escucharte y tenerte aquí con nosotros, que comprar su libro Miedo en todas las librerías. Salí a vuestra calle, a la librería de la esquina, y la compráis, que es donde quiere comprarla ella. Muchísimas gracias, la que hemos contado. Os la seguimos contando. Gracias, Patricia. Gracias.